Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tiene alguna relación la investigación de mercado con el sector inmobiliario? Tal vez hace unos 10 años atrás esta relación no era muy significativa. Hoy en día es impensado que un proyecto de inversión inmobiliario no recurra a técnicas de investigación de mercado, con la finalidad de poder apuntar al objetivo correcto y que nos dé algunas luces de, por ejemplo, en qué distrito poder realizar el proyecto, velocidad de ventas, cómo construir, a quién venderle, qué diseño es el apropiado para ese proyecto, entre otras variables a considerar. Hoy nos acompaña Fernando Velarde, quien es fundador de la empresa ABMás para poder hablar sobre la importancia de la investigación de mercado en las decisiones que se toman en el sector inmobiliario. Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Ya cerrando el año. Cerrando el año, igual pues toca seguir trabajando, pero igual hay que terminar este año lo mejor posible para empezar el siguiente de igual manera. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va la empresa? Ahora vamos a conversar un poco sobre eso. ¿Cómo van las tendencias en la empresa? ¿Cómo han ido este año? Pucha, ha sido un año, yo creo que para todos atípico, ¿no? Hemos tenido que explorar territorios que antes no eran comunes, ¿no? El tema de cómo ha crecido el desarrollo horizontal, el tema de cómo han ido cambiando los centros comerciales, ¿no? Los nuevas inversiones en turismo que se están dando. Entonces, era empezar a ver nuevos terrenos por todos lados. Entonces, hemos aprendido un montón este año. Y ahorita es un cierre de año también bien atípico, porque hay Atípico. muchísimo optimismo y movimiento, a pesar de todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, 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 es verdad. Sí, 2023 apunta a ser un año bastante optimista, sobre todo para el sector en el que estamos involucrados ambos. Ahora, cuéntanos un poquito para que las personas que nos vayan viendo en esta entrevista, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu trayectoria profesional, académica y sobre todo con el negocio que tú tienes que es BMás. Cuéntanos un poquito de qué va eso y vamos conversando al respecto. Dale, yo soy arquitecto urbanista de formación. Ujú. eh, siempre me gustó mucho la planificación urbana, pero he sido siempre bien curioso en temas que tienen que ver con dibujo, pintura, con la cocina. Me gusta explorar creativamente las cosas. Y en la universidad también, ahí empecé a explorar el huesito de investigación. Me acuerdo de que llevé ahí un curso con Elio Martuccelli, un Mm. electivo. Claro. Elio Martuccelli es el que diseñó el set de Pataclown, Ujú. un capo el pata. Y de ahí llevé un curso de investigación, de seminario de teoría con Manuel Bonilla, que es el actual decano de la Facultad de Arquitectura de la de Lima. De la de Lima. Ujú. Sí, sí, sí. Y terminando la universidad, bueno, como todo arquitecto, participé en concursos, perdí muchos, gané algunos. Terminando la universidad, ya me dediqué prácticamente de lleno a desarrollo de diseño arquitectónico y construcción. Ujú. Y justo me salió la oportunidad de entrar a una empresa de tasaciones para abrir el área de consultoría. Era esta TINSA, estaba llegando al Perú. Y me contratan para yo crear desde cero las bases de datos, el equipo, ¿no? Los informes de coyuntura inmobiliario, todo eso. Entonces, yo pasé de ser un arquitecto diseñador, planificador urbano a manejo de bases de datos y en 6 meses tenía que ya estar publicando un libro. Entonces fue, pucha, un cambio de chip bien complicado, pero un reto, ¿no? Un reto bonito y como tenía todo este tema de la investigación y que me gustaba explorar, pucha, lo tomé así, ¿no? Ujú. Y bueno, años después salgo y ya por mi cuenta comienzo hacía algunas cosas de arquitectura, pero ya estaba totalmente metido en consultoría. Y fundo una empresa que se llama Propiedades y Data, ¿no? Y comienzo ya a crear mi red de clientes de forma ya empresarial, ¿no? Y después, por temas siempre de sociedades, siempre hay problemas a veces, ¿no?
nos disolvimos y creé B+. Y esta nueva sociedad fue bonita porque tomamos, no fue crear una empresa para dar un servicio, sino conceptualizamos la empresa alrededor de ser una agencia de inteligencia, ¿no? Por eso siempre ponemos inteligencia urbana, ¿no? Inteligencia de mercado, pero es difícil explicar a veces qué es una agencia de inteligencia sin entrar en los clichés, que es el FBI, la CIA, ¿no? Que tienen sus agentes, que recopilan Sí, información de campo y después tienen un equipo interno de gente que súper capa, genios con software súper especializados, siniestros ahí que están ahí ¿no? maquinando. Claro, y de ahí salen los planes operativos. Entonces eso es lo que hacemos nosotros, recopilamos información de una manera estratégica y lo principal es eso, o sea, la persona que va a levantar la información la va a levantar sin saber necesariamente cuál es el objetivo, pero sí sabiendo que para ese objetivo yo necesito tener estos criterios bien claros. Entonces va a Ujú. levantar la información para tener esos criterios de revisión que puede ser longitud de cuadra, altura de muros, nivel de contaminación de cables, nivel de contaminación de fachadas, todo ese tipo de cosas, o detalles de información de mercado de proyectos, ¿no? Salen a levantar, traen información, todo eso pasa a un proceso de validación hacia que entra a nuestras bases de datos, y cuando entra en nuestras bases de datos hay todo un equipo de análisis que está discutiendo los indicadores, cada uno está revisando módulos distintos, y después nos juntamos en mesas internas a tratar de entender cuál es el storytelling de esta información y tratar de crear distintos escenarios, ¿no? ¿Qué pasa Ujú. si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos esto? Y comenzamos a aplicar pensamiento creativo y al final llegamos a entender cuál es la estructura más lógica de la información y cómo eso se puede convertir en una estrategia que sensibilizamos al cliente, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, ¿qué tan complicado es levantar data y procesar esta data y saber que esta data es de buena fuente en el mercado inmobiliario peruano, que es no el más formal de Latinoamérica, ¿no? Mira, cualquier proceso de levantamiento de información requiere todo un proceso justamente, ¿no? Y es no desde que tú sales a campo a levantar la información, sino desde que tú recibes el objetivo del cliente. Ujú. Entonces, el objetivo del cliente tal vez pueda ser resolver algunas dudas que sean, oye, ¿sabes qué? Mis ventas están bajas y yo sé que estoy barato y mi producto está bonito. Entonces nosotros ahí tenemos que abstraernos y comenzar a pensar, ok, tienes cuantitativamente malos números, a pesar de que tienes buena oferta, entonces tal vez el problema sea cualitativo. ¿Qué aspectos cualitativos hay alrededor de este proyecto, de la estrategia de marketing? Se fijan los objetivos y eso significa que cuando el equipo sale tiene que ya tener, primero, una planilla que tenga una segmentación adecuada para poder darme mis respuestas en mis filtros más adelante. Suena chino a veces decirlo así, pero Ujú. ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que yo ya tengo que tener una metodología bien diseñada de levantamiento de información, porque tengo una metodología de análisis que termina en unas tablas, en gráficos y en todo lo demás, ¿no? Entonces, si no tengo esa metodología hecha, esa es justo la parte del proceso que te engrana el objetivo del cliente con el proceso de levantamiento de información, no tienes cómo compilar información de mercado. Porque yo te puedo decir, oye, anda, fíjate qué tan larga es la cuadra. Y tú me dices, ok, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es saber seguridad. Entonces, si mi objetivo es saber percepción de seguridad y me estás mandando a ver qué larga es la cuadra, entonces yo lo que tengo que hacer es segmentar. ¿Qué manzanas tienen menos de 80 metros lineales? ¿Qué manzanas tienen más de 80 metros lineales? Y después tengo que segmentar. De esas manzanas, ¿tienen muros altos? ¿Cuánta porosidad tiene la fachada? ¿Cuánta percepción de desolación hay? Y todo eso va a una planilla. Entonces, ¿cómo segmento eso? ¿Cómo no es por metros lineales, no es por tal, es por criterios, ¿no? Ujú. Eh, y parte por ahí. Una vez que tú ya tienes los criterios y la segmentación clara, cuando la información entra, el equipo que procesa la información no puede ser el mismo equipo que levanta, porque entra con otros ojos y tiene un proceso de revisión bien claro, y ese proceso de revisión está de la mano con los criterios
que hemos establecido al principio de objetivos del cliente y de segmentación de base de datos, ¿no? Ujú. Pero viene una capa más, porque ya viene la capa del analista, que es qué se puede interpretar que puede estar fuera o dentro de un rango, o que haya información que tal vez esté rara y haciendo ruido, ¿no? Como que te diga, oye, tengo un departamento de 200 metros cuadrados con una terraza de 400. ¿Qué? Espérame, ¿cómo es eso? ¿No? Entonces, ya ahí la experiencia te dice de que es raro, de que hay una terraza más grande que un departamento, ¿no? Claro, claro, claro. Pero hay otras cositas más, que por ejemplo, cuándo es un balcón y cuándo es una terraza, ¿no? Ujú. Entonces ahí tienes un criterio de segmentación que tiene que ver por profundidad, por la capacidad de poner programación dentro o por la altura, y todo eso va al valor. Entonces, ¿cómo calculas el valor metro cuadrado si no tienes bien segmentado que lo que tienes es un patio y no un balcón? ¿Vale? Correcto. Sí, sí, sí. Que bueno, finalmente es lo que es para lo que te busca un cliente, ¿no? Finalmente es, oye, yo quiero saber el valor real, cuánto va a ser mi valor de venta de este determinado proyecto. Ahora, tus clientes son desarrolladores inmobiliarios. Ellos son los que te buscan a ti. Mira, he tenido personas Ujú. que tienen terrenos y que quieren desarrollar un proyecto. He tenido empresas tipo industrias que quieren agarrar su terreno, ya no saben qué hacer, quieren desplazarse ellos, entonces quieren que les diga más o menos cuál es el mix ideal para entender cuál es el valor comercial del terreno, que no es una Ujú. tasación, sino es cuál es el máximo, la máxima productividad que va a tener ese terreno, Correcto. Ujú. ¿no? Se podría decir que es valor de realización. Ujú. Ok. Eh, De ahí he tenido la mayoría de mis clientes que son desarrolladores inmobiliarios medianos o grandes. Estamos hablando de 4 proyectos o más. eh, que sí, pues, o sea, con ellos hago mucho estrategias comerciales, definición de productos, es con quien tengo más alcance. Pero ya en este último año y medio he estado más presente en fondos. Este, Ah, Fondos mira. grandes, Ujú. centros comerciales, otro tipo de desarrollo, porque lo que he estado viendo son más master plans, o sea, para terrenos de 40, 60, 80 hectáreas, ya sea Ujú. para lotes, techo propio o para centros comerciales o ciudades industriales, me piden estructurar un plan de desarrollo para los próximos 15 años, cómo debe ser mi estrategia en el espacio, cómo es mi estrategia en el tiempo, qué tipo de productos puedo ir haciendo encaje para sacar el mayor valor posible. Porque justamente el valor agregado que tenemos nosotros es la capacidad de entender el desarrollo de la ciudad, de saber leerlo, de saber medirlo y poder aterrizar eso a productos inmobiliarios y saber cuáles van a tener mayor valor a futuro. Ujú. Interesante, interesante. Ahora, por ejemplo, a ver, entidades del gobierno como por ejemplo el Ministerio de Vivienda, ¿los buscan ustedes para poder desarrollar ese tipo de proyectos o no? No, yo le he hecho estudios al plan de generación de suelo urbano de este tipo hace tiempo. Ujú. Ya no le hago hace mucho tiempo estudios al Estado porque no me gusta ¿cuál es la palabra? Es complicado, es complicado. Ujú. Hay muchas cosas que pueden salir mal, hay malas experiencias, uno quiere hacer lo mejor posible, pero ¿sabes qué aprendí? Que lo mejor que puedo hacer con el Estado es de manera altruista, gratuita, sentarme y decir, oye, tengo estas ideas, te las doy, ¿qué te parece si las discutes en tus mesas de debate de tal y tal? Y así es como poco a poco me he ido familiarizando y he empezado a participar en las mesas con CAPECO y Ujú. diferentes entidades para el tema de la ley DUS o ayudar a algunos amigos también con el tema de la ley de alquileres. Sí, justamente eso te iba a decir, ¿no? Porque el Estado propone, digamos, bastantes iniciativas, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Y digamos que lo ideal sería que se soporte pues en especialistas como en el caso tuyo, y no suele pasar eso normalmente, ¿no? Los planes a largo plazo son diseñados por gente, claro, de que debe ser muy, muy experta, muy capaz también, pero hay que darle también una mirada desde fuera, desde el lado privado. Y eso creo que me parece muy importante, ¿no? Y me parece, o sea, lo que normalmente hace el Estado cuando ya quiere ir a una opinión técnica es irse a los gremios, ¿no? Y, Claro. y,
Y si bien yo también pienso como tú que uno debería de ir al especialista, al que sabe, o sea, lo que ahora la experiencia me ha dado de haber participado en estas mesas es que la persona, o sea, el consultor, si lo hace solo, no entiende todo el proceso que ha venido atrás negociándose para llegar al momento en el cual estamos. Entonces, no entiendes en qué se ha tenido que ceder, en qué se ha ganado, cuál ha sido el proceso social para que las personas en general del sector puedan llegar a donde estamos. Entonces, ahora que estoy ahí, que estoy discutiendo y conversando, me doy cuenta de lo importante que es la participación gremial. Y sería mucho más importante que un montón de personas entusiastas, consultores, juniors, seniors, todos los que puedan participen en estas mesas, porque se aporta mucho más ahí, que se aporta mucho más como una sola persona dando un servicio. Ujú, ujú. Sí, 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 clarísimo, clarísimo. Ahora, vamos al lado de, a ver, yo diría que hace más o menos 10 años atrás, un constructor, un desarrollador, veía un terreno, compra el terreno, construye el terreno. Y se vende, pues finalmente, a ver, en Lima moderna se va a vender porque hay escasez de inmuebles, eso va a pasar. Ahora, yo creo que ahora no pasa eso, ¿no? O sea, un desarrollador no ve el terreno y dice lo compro y construyo. Eh, hay otros temas ahí involucrados. Pero el hecho de contratar a una empresa como la tuya, por ejemplo, de hecho aumenta un poco el costo operativo del proyecto. ¿Cómo se No justifica debería, eso? no O no debería debería? A aumentar. ver, cuéntame eso. Ujú, No debería, porque de hecho dentro de la estructuración del flujo de un proyecto está todo lo que tiene que ver con marketing. Y ujú. dentro de marketing están los estudios de mercado y están las comisiones de venta y están todas las otras cosas más. Sí. Entonces, si una persona se quiere ahorrar el costo del estudio de mercado para pagar a las otras cosas, lo que se está ahorrando es la estrategia. Ujú. Por lo tanto, lo que vayan a hacer en la táctica va a ser menos eficiente. Entonces, ¿para qué gastar más plata en una táctica que no funciona si no tienes una estrategia y la información adecuada que esté liderando ahí al equipo? Correcto. Te lo pregunto porque yo he tenido mucho contacto con desarrolladores inmobiliarios que son gente ya muy mayor, digamos, y que tienen este concepto de que, ¿para qué? Si a mí me ha funcionado esto hace 10 años, yo he construido y he vendido. Se les Ya. trata de explicar el tema, ¿no? Oye, pero finalmente, o sea, el mercado va cambiando, va evolucionando, el tema es diferente. ¿Te ha tocado a ti tener este contacto con constructores que son un poco reacios a estos proyectos? Sí, o sea, estoy en esto hace 15 años. Cuando empecé, literalmente yo me metía, o sea, en el 2007 para levantar información de proyectos inmobiliarios. Nadie lo había hecho acá, creo. O sea, muy Sí. poca gente lo había hecho. Sí, sí, Entonces, no, el 2007 olvídate, nadie. yo me metía a buscar casetas de, bueno, no casetas de ventas, a buscar proyectos caminando nomás por las cuadras y veías obra, ¿no? Ajá. Entonces tú tocabas la puerta de la obra, salía alguien, que puede ser un obrero, el El maestro de supervisor, el obra. ingeniero, alguien, Sí. te mostraba los planos, tú entrabas a la obra sin casco, sin nada, te hacían caminar hasta el, a veces, 20º piso por planchas de 30 centímetros para que veas la maravillosa vista que vas a tener frente al mar, sin ningún equipo de seguridad. Eh, o sea, sí, ha cambiado muchísimo el mercado. Te doy esa foto. ¿Por qué? Porque en el proceso de tiempo, primero han habido procesos de formalización para darle una mejor experiencia al cliente final. Sí. Se han profesionalizado distintos equipos, ¿no? Además de que se han profesionalizado distintos equipos, se ha vuelto más competitivo el marketing y se ha democratizado mediante el Internet el marketing también, Sí, el sí, sí. acceso a las personas. Y estandarizados los procesos, ¿no? También. También se han estandarizado mucho los procesos. Entonces, y al volverse más competitivo, de ir madurando el mercado, el cliente final se ha vuelto mucho más culto e informado para poder saber dónde buscar, cómo buscar, qué pedir y un montón de cosas. Ujú. Entonces, hoy en día, para que un desarrollador inmobiliario pueda elegir las herramientas adecuadas, y a eso iba con esto, por ejemplo, un cliente me decía, oye, ¿por qué estoy vendiendo a la mitad de lo que vendía antes en este distrito si en estos otros se vende bien? Y yo le decía, pero es que este distrito está particularmente afectado por tales coyunturas de temas urbanos, tales coyunturas de temas sociales, tales coyunturas de temas de tasa de interés.
y no vas a solucionar tu problema invirtiendo más en pauta, invirtiendo más en marketing. Probablemente tengas que hacer una estrategia de disminuir tu grasa un poco, disminuir tu músculo un poco, porque vas a estar golpeado hasta julio. Ujú, Entonces, esta persona tenía una idea de poder decir, ya, voy a meterle full plata a mi equipo de ventas, lo voy a volver súper agresivo, pero no iba a tener resultados. Entonces ahí va a gastar un montón y de esta otra forma estamos reconociendo que no va a tener que gastar un montón, que va a tener que adelgazar y que recién a partir de abril va a poder meter full campaña, pero con esta estrategia. ujú. Y entonces, ¿qué te cuesta para ti, desarrollador inmobiliario, eso? Son 4 o 5 meses de inversión de cuánto, 5.000, 10.000 soles mensuales. Un estudio de este tipo son 7, 10.000 soles. Ujú. Te has ahorrado 30, 40.000 soles de malas decisiones. Correcto, correcto, sí, sí. Muy bien, excelente, excelente. Ahora, yo escuchaba un video que tú habías hecho hace muy poquito, hablaba sobre marca ciudad, me parece, el Ah, concepto, y me pareció súper interesante, ¿no? Un poco trasladando el tema del concepto de marca país a marca ciudad, haciéndolo un poquito más, un poco menor y entendiendo más el concepto, ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso porque me pareció brutal la explicación. bueno, es una herramienta. Yo Ujú, lo cuento como anécdota en los videos, pero es una herramienta que hemos creado en B+, ¿no? ujú, ¿Qué pasa? Cuando empiezo ya de independiente y salgo de Tinsa, yo sabía cuál era toda la metodología de Tinsa porque la creé yo ajá. y sabía de qué pie cojeaba porque a mí me apasionaba en ese momento el urbanismo y le había agarrado mucho gusto al marketing. Este, entonces, en ese momento ya yo incorporaba mucho análisis urbano y mucho análisis de branding, marketing a mis estudios, ¿no? Y poco a poco, cuando ya instauramos B+, con Mary, decidimos estructurar una metodología de análisis urbano para lograr de alguna manera así identificar qué estrategias debes realizar como desarrollador inmobiliario para mejorar la percepción de calidad de vida de un sitio. Ujú, Porque muchas veces no tienes que mejorar, o sea, en ninguna circunstancia realmente tienes que mejorar la calidad de vida. Tienes que hacer gestos pequeños y eso a la larga mejora la calidad de vida. Pero no es que ujú. tú lo vas a hacer. Correcto, sí, Y sí. esos gestos pequeños pueden ser graffiti, árboles, un punto wifi, mejorar algunas cositas por acá de ciclovía, o sea, cosas chiquitas tal vez. Entonces, comenzamos a estudiar ahí en ese momento qué herramientas académicas habían alrededor de la planificación urbana que puedan generar este tipo de reacciones. Y empezamos por urbanismo táctico, de ahí seguimos por acupuntura urbana, cosa que se estaba aplicando en Colombia, se estaba aplicando en distintos países y como somos en ese aspecto un poco académicos, nos volvíamos locos con eso y después comenzamos a estudiar conceptos que tenían que ver con place branding por el tema turístico. Entonces, si tú piensas Nueva York, te vas a imaginar la NY corazón. Si yo te hablo de París, se te viene a la cabeza la Torre Eiffel. Sí, sí, Si yo te digo Machu Picchu, no se te viene a la cabeza más que la palabra Cusco. Y a claro, propósito lo he dicho al revés. al Porque revés. en verdad Cusco debería de venirse Sacsayhuamán o Coricancha y no Machu Picchu. Correcto. Este, y así te das cuenta de que el branding no es país, no es marca país, sino que es marca valor agregado, propósito de sitio, porque ni siquiera es marca ciudad. Y te doy otro ejemplo más. Barranco, Miraflores, San Isidro, Asia. Sí, ¿Tú te imaginas estilos de vida sí, 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 sí. simplemente con una palabra? Y Correcto. esos estilos de vida se pueden medir y nosotros los medimos y desarrollamos una metodología que, bueno, siempre está evolucionando, ¿no? Pero con lo cual medimos de alguna manera cuáles son las tendencias que están dándole más peso a la marca ciudad. Si es por temas de eficiencia política, si es por temas de infraestructura socioeconómica, si es por actividades, mejor dicho, socioeconómicas, si es por infraestructura urbana, si es por dinámicas culturales, y un montón de cosas más. Ujú, Eh, y hemos estado viendo casos, por ejemplo, cuando
Panoramic recién empezó a desarrollar en la Costanera, creo que fue por el 2011. Ya Sí, teníamos ahí desarrollando Parques de la Huaca, ¿te acuerdas? ok, sí, Este, y Parques de la Huaca se vendía a una velocidad brutal. Y teníamos toda esta zona que en ese momento valía creo que $170 el metro cuadrado de terreno y que vienen a sí, desarrollar con Panoramic, construyen una línea de agua de 6 kilómetros con todos los otros desarrolladores inmobiliarios, pero no se vendía bien. Y no se vendía bien, y no se vendía bien porque todo el mundo tenía la especulación de que, oye, esto de acá es social, esto es un segmento social. Entonces había que cambiar un poco el mindset, el branding del sitio. ¿Cómo le cambias el branding a ese sitio? Pues, Costanera, Costa, es un bien limitado, es un bien exclusivo, hay que ponerlo en valor. Entonces eso fue lo que se conversó con los desarrolladores inmobiliarios. Ponle luz a la Costanera, haz eventos, que la gente empiece a ir. Este, ¿no? Haz así como la Avenida Arequipa, haz activaciones. Y, claro. eso empezó, todo eso empezaron a hacer. Y el valor metro cuadrado, no solamente Uf, llegó a $2.500 el metro sí, sí, cuadrado. sí, claro, sí. Y también hemos participado en el caso de La Victoria, ¿no? Entonces, o sea, ahí hay todo un trabajo también de branding, pero ya de inversión, creando plataformas web, invirtiendo en infraestructura en la calle, o sea, mucho, mucho más planificado. Sí, sí, sí. Muy Y, y, se, interesante el concepto, ¿ah? y ahora imagínate ese concepto aplicado a provincias, Ujú, donde tú quieres activar turismo, donde exacto. tú quieres activar una serie de otras cosas, pero además tienes un montón de desarrollo horizontal. Entonces, hay una oportunidad para aplicar concepto de marca ciudad, de place branding, pero sí les digo de que no puede ser al azar, pues. O sea, por ejemplo, estaba por Santa Rosa de Quibes, estaba ahí vacacionando con mi familia y, y encontré que estaban, me parece que era por Orajillo, estaban diciendo de que pronto Orajillo no iba a perder clientes porque se estaba construyendo un nuevo Machu Picchu. Entonces yo me puse a pensar en la escala de Machu Picchu y en todo, y yo dije, acá hay temas culturales, ¿no? Ujú. Cerca. Entonces me acerco a preguntar por el proyecto y el nuevo Machu Picchu era otro Santa Rosa de Quibes, una tirolesa, un par de cositas más y ya está. Ok. Y no hay nada de malo en eso, ¿ah? Porque eso es un foco de turismo brutal en Sí, sí, Santa Rosa sí. de Quibes. Ujú. Pero el mal branding hace de que crees una mala experiencia de usuario. Sí. Y la expectativa, ¿no? Te genera una expectativa diferente, de todas maneras. Eco, eco. Sí. Entonces, eso yo pienso de que es una oportunidad. Imagínate pueblos que no necesariamente son muy consolidados o que no necesariamente es Trujillo, sino ciudades que están alrededor y que necesitan activar y que además tienen de por sí mucho flujo económico por las minas y por todo lo que hay ahí, porque son extractiva de oro y ahora tienes el boom de arándanos, de paltas, de espárragos y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad lo que pasa a nivel de país es bien curioso, ¿no? O sea, es decir, digamos, en el lo que pasa en el norte no necesariamente es lo que va a pasar en el sur y en el centro del país y en Lima. O sea, son realidades realmente completamente distintas. Y eso lo vemos reflejado en la capital. O sea, realmente, siendo una capital de 10 millones de habitantes, no siendo tan grande Lima, o sea, tenemos distritos tan diferentes geográficamente, económicamente, culturalmente, como por ejemplo Miraflores, bueno, por dar un ejemplo, Miraflores y Comas. O sea, realmente la realidad es distinta y el formato de construcción para un desarrollador también tiene que ser distinto pensando en las características de cada uno de los segmentos, ¿no? Y eso me parece que aplica bastante bien porque hay un trabajo muy de hormiga para poder identificar esos micro nichos de mercado, porque incluso en un mismo distrito no es lo mismo hablar pues de Miraflores, la Avenida del Ejército y hablar Miraflores Parque Kennedy o lo más pegado, no sé, hacia Surquillo. Son realidades completamente distintas. Es un trabajo, me parece interesante el que tú realizas. Y te pinto otro panorama para que veas cómo puede terminar potenciando algo, que es no solamente son los distritos distintos por temas de infraestructura, sino que el acento de las personas en un sector o en otro. Tienes acentos selváticos, acentos altoandinos, acentos del sur del Perú, acentos de diferentes sitios, y se aglomeran en zonas. Entonces, ¿cómo haces arquitectura para personas altoandinas del sur? Ujú. Existen corrientes arquitectónicas de allá en las cuales ellos se sienten muy identificados.
Claro. ¿Cómo haces arquitectura y desarrollo inmobiliario para personas que provienen de la selva? Existe una arquitectura y una comunicación muy distinta y el tipo de familias son muy distintos de un lado y del otro. Entonces, pienso que hay un trabajo arduo que nadie se ha hecho de conocer el place branding a nivel, por lo menos, ciudad de Lima Ujú, y a nivel país se va a ir descubriendo poco a poco. ujú, correcto. Ya para ir terminando, tengo dos consultas finales. Primero, ¿cómo va el tema en provincia? Yo, por ejemplo, hace muy poquito estuve en Puno, estoy viendo ahí un desarrollo inmobiliario. Están empezando a construir cosas bastante interesantes. Cuéntame un poco tú sobre la experiencia con la empresa, cómo se está manejando provincia. Bueno, lo que he visto es un boom en provincias y ha sido demasiado agresivo. Creo que las personas todavía no están preparadas para lo que va a empezar a manifestarse el próximo año, que es ya que todo esto se empieza a concretar realmente. ¿Y por qué lo vemos? Lo vemos porque todas las personas que están invirtiendo ahorita nuevas están pensando en techo propio por el bono, Sí. que se está duplicando y que no va a alcanzar, yo creo, ¿ah? Pero se Ujú, está duplicando. Y tú ves aparte todos los desarrollos alrededor de los centros mineros y de las zonas que tienen proyectos estructurantes. ¿Por qué? Porque en este tiempo de, ¿cómo se llama?, de pandemia y de crisis política, mucha gente ha cobrado AFP, CTS, ha cobrado gratis, y no necesariamente se la ha gastado en comprar cosas y no necesariamente necesita gastársela en viajar o en lo que sea. Y ujú. muchas de esas personas están comprando terrenos. Entonces, otro fenómeno que ha pasado es que mucha gente ha salido de la formalidad. Entonces tiene mucho dinero dormido en la informalidad y ¿qué tiene que hacer? Tiene que comprar terrenos para después construir porque no puede acceder a un crédito hipotecario porque no califica. Entonces Ujú. hay un montón de fenómenos alrededor de ese tema y que cuando en crisis anteriores han pasado cosas similares. Acuérdate en los ochentas el boom de Sí, invasiones, claro, ¿no? claro que sí. Ujú. Entonces, bien, no es que estén directamente relacionadas, pero siempre hay de alguna manera u otra que cuando hay crisis se retrae lo formal, crece el desarrollo informal y esos son los proyectos horizontales sin Sí. habilitaciones urbanas, asociaciones en participación y demás. Además, Eh, en la crisis, normalmente el peruano, por un tema de antecedentes históricos, el peruano suele refugiarse en ladrillo o en terreno. O sea, es natural, ¿no? en el mundo, ¿ah? En el mundo. Sí, yo En la sí, sí. crisis del Sí. 2009, lo que vi fue que las velocidades de venta se fueron para arriba en San Isidro. Ujú. ¿Y por qué? Porque eran departamentos de 140, 180 metros cuadrados, que el valor metro cuadrado estaba castigado porque estaba por la coyuntura país de ese momento, que tenía Claro. muchísima proyección de crecimiento. Y era mucho más rentable a corto plazo comprar un departamento de 140 metros cuadrados que dos departamentos de 60, 70 metros cuadrados. Claro, sí. Ujú. Y era mucho más deseable comprar en San Isidro que en cualquier otro lado de la ciudad por el grado de formalidad. Entonces, los Por que supuesto. sacaron todos los fondos de sus bolsas que tenían de bolsa de valores o de lo que sea, comenzaron a comprar en San Isidro. Y no Ujú. solamente de acá, comenzaron a venir de afuera. Personas que venían de Francia, de Canadá, que se retiraban y que compraban acá. Entonces, Ujú. suelo, propiedad, ladrillo, siempre es una inversión segura cuando hay crisis. Y por En eso es crisis. el boom que va a pasar. Sí, 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 sí. Estamos realmente tendencia 2023 muy, muy, muy interesante para el sector inmobiliario. Y esta es la pregunta final que te quiero comentar. Esta entrevista, de hecho, la van a ver bastantes empresarios, emprendedores que están ahorita tratando de, justo con la crisis, tratar de generar algún tipo de actividad económica. Yo tengo una teoría, no sé si tú la compartes, a ver, dime tú. A ver, y esto va como a modo de reflexión y consejo también para los emprendedores. Yo siempre les digo a una persona que está emprendiendo un negocio y me dice, ¿dónde coloco mi local? Quiero abrir una tienda, quiero abrir una bodega, quiero abrir una lavandería, quiero hacer un negocio. ¿Dónde es el sitio ideal para colocar mi local? Porque no lo sé, finalmente, o sea, puedo fracasar. Mi consejo, no sé si tú lo compartes, es, ok, ya hay algunas empresas que hicieron la chamba por ti, sígueles el paso. Y yo les digo, ¿no? A ver, tú fíjate si hay un Tambo, si hay un Más, si hay un Oxxo, si hay una cadena de lavanderías importantes por la zona. Y yo te aseguro que ellos ya hicieron su estudio de mercado. Síguele un poco el hilo a ello y más o menos vas a tener una zona rentable y caliente para que tú coloques tu negocio. No sé si la lógica sea buena, tú me lo dices.
te sumo una más, ¿no? Ujú, Porque, o sea, si tú quieres, claro, ves a tu competencia y te pones cerca, si es una lavandería, una bodega, lo que sea. Lo entiendo bien. ujú. Pero, ¿qué es lo que el Tambo ha hecho para ponerse de ese lado de la calle, en esa parte de la Ajá, cuadra específicamente? ¿Por qué? Porque no sé si tú has visto en la Avenida Aviación, cerca a Javier Prado, ahí nomás por el centro comercial hay dos juguerías, una al costado de la otra, correcto, ¿no? sí, 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 sí. La que está cerca a Javier Prado en las mañanas está full, Ajá. la otra está full en las madrugadas. Dos públicos distintos, podrían Sí, especializarse. ajá. Pero ¿qué pasa? Es el viaje de la persona. Es la persona que viene, va a ir a la chamba, se da la vuelta caminando, después regresa. Entonces, ese lado de la cuadra va a funcionar bien. Esos 6 7 metros de cruzar la pista, la gente no lo hace, Ujú. por más bonito que sea tu letrero. Porque las dos juguerías te venden exactamente lo Lo mismo, mismo. ¿no? Pero la otra es la gente que viene de la Avenida Aviación caminando en la noche para regresar a su casa. Y se toman ahí su sanguchón, su jugo antes de irse a dormir. Ajá. Entonces, eh, a lo que voy es, hay que pensar en ese cliente final, cuál va a ser su viaje. Por ejemplo, los centros comerciales te dicen, siempre pone el centro comercial del lado que tú regresas de la chamba. Entonces, si tú estás regresando de San Isidro a San Borja o a La Molina, tú vas a ver todos los centros comerciales a la mano derecha, A la la derecha. Rambla, el Ujú. Jockey Plaza y todo lo demás, ¿no? Y es eso, ese es el motivo, porque tienes que entender el comportamiento del cliente, que el cliente sale de la chamba, necesita hacer compras de impulso, de regalo, de Día del Padre, Día de la Madre o lo que sea, el mercado, y después va a su casa a descansar y de ahí ya no sale, pues. Sí, 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 es tal cual. Fernando, muchísimas gracias. Nos ha quedado corto el tiempo. Yo te comprometo a hacer una segunda parte de esta entrevista, iniciando tal vez la... Hoy terminamos con esta entrevista, dicho sea de paso, la primera temporada del Inversionista. Ha sido un placer poder cerrar el programa contigo. Y bueno, tal vez iniciando la segunda temporada podemos ya conversar sobre un poquito más de temas, un poco más técnicos referente al tema inmobiliario. Fernando, Encantado. muchísimas gracias por tu tiempo. No, te agradezco a ti, encantado, encantado. Ojalá que los consejos ayuden y ojalá que sí se cumpla todo lo que se está hablando ahorita en corto del próximo año. No sé si, para simplemente puntualizar, uno de Ujú. los mercados más golpeados era Lima Top, pero después del anuncio de BCRP de que la verdadera tasa de interés estaba por debajo de Sí. 2.9, Ujú. pucha, eso va a hacer que despierte un poquito las expectativas. Entonces espero que las Bastante. personas empiecen a recuperar la confianza antes que tarde. Ujú, ujú. Excelente, excelente. Fernando, muchísimas gracias. Un gusto. Oye, feliz año, felices fiestas. Un Felices abrazo. fiestas para ti. Saludos. Gracias. Estuvo con nosotros Fernando Velarde, fundador de B+. Con esta entrevista cerramos nuestra primera temporada. Espero que haya sido de su completo agrado y que haya sido un aporte para todos ustedes. Nos vemos en una siguiente temporada. Esto fue El Inversionista.